Génesis 1, 26, 31, hay algunos versículos. Leemos: entonces Dios dijo: hagamos los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Sos muy bueno. Decía que está al lado tuyo: sos muy bueno. En Argentina decimos: qué buena que estás. Está más buena que comer pollo con la mano, decimos. Todo lo que Dios hizo, si Dios te miró y Dios te dijo: qué bueno lo que hice, no hay ninguna voz del diablo, del vecino, de nadie que te pueda decir: no sos nadie, porque el Creador dijo: qué cosa buena he hecho. Así que, hermano, camine con dignidad. Aunque el pecado se metió en el medio, ¿no? El hombre tropezó. En Génesis leemos como la creación de Dios, la caída del hombre, Dios nos creó a su imagen perfectos. Luego apareció el pecado que nos aparta del Dios perfecto. Y en Génesis 3:15 leemos la promesa de redención, donde Dios iba a enviar a su Hijo. El Cristo nos trajo redentor. Y Jesucristo en nosotros, cuando abro mi corazón a Jesús, cuando empiezo a experimentar la vida en Cristo, Él vuelve a restaurar esa imagen rota que quedó del pecado. Y cuando más camino con Cristo, esa imagen se va volviendo y vuelvo a ser luz. Hasta que, como dice Efesios, me encuentre con Él y me encuentre siendo perfecto. Entonces, el discípulo de Cristo está en un continuo crecimiento. Un cristiano nunca puede decir, no importando en qué área del cuerpo pueda yo estar, en qué lugar de la iglesia puedo yo estar trabajando, sirviendo, lo he logrado todo, porque es realmente una mentira. No importando el lugar en la estructura de la iglesia, si estás cantando acá arriba, si estás allí en seguridad o equipo de bienvenida, nuevos aquí. Hay tantas áreas que podemos ocupar en el cuerpo de Cristo. No interesa el área o el liderazgo que tengas. Es el hecho de entender que estoy en un continuo crecimiento, en un continuo aprendizaje, ser guiados, enseñados por Él. Por esto quiero hablarles algo de lo que nos escribe Pedro en su carta, siguiendo con este pensamiento. El famoso Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Claro que sí, pero ahora lo tenemos a Pedro escribiendo una carta. Ahora lo tenemos a Pedro ya de una edad bastante mayor, habiendo entendido todo. Y quiero hablarte de este Pedro que entendió que por haber estado al lado de Jesús seguía fallando y necesitaba seguir creciendo. Algo que nos ocurre en nuestra vida cristiana, en el ámbito del liderazgo, en el ámbito de cuando uno empieza a tomar un poco de autoridad en la iglesia de Cristo, es que nos olvidamos que necesitamos ayuda. A veces pensamos, porque hemos ocupado un lugar de liderazgo en la estructura de la iglesia, hemos ocupado un lugar en la música o en un lugar que sea, nos olvidamos que necesitamos ayuda, y cuando fallamos, nuestra misma religiosidad estricta nos dice: no necesito ayuda, y guardamos nuestros problemas, guardamos las dificultades, y es lo peor que podemos hacer, por hecho de que no entendemos de que estamos en un continuo crecimiento, en un continuo aprendizaje. Por eso amo a Pedro, porque Pedro, aún estando al lado de Jesús, negó a Jesús, ¿no? Y Jesús lo vuelve a restaurar, y él, ya viejo o de una edad avanzada, escribe sus cartas y es otra persona. Cuando usted lee la carta de Pedro, se da cuenta que es otra persona. No es el mismo Pedro de los evangelios, es un Pedro que ya entendió de que es una persona que está en un continuo crecimiento, que no lo ha alcanzado todo. Entonces, vamos a leer algunos versículos del capítulo 1, del versículo 3 al 11. Y lo que él tenía en claro es que había que seguir creciendo. Y en estos versículos dice así, vamos a leerlo, si lo tiene en su celular, en su Biblia, en lo que usted use para leer la Biblia, está bien. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y vosotros también, presta atención a este versículo en particular, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, Dios, diría un evangelista argentino, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto ni en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos y hermanas, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, Salvador. Amén. Señor, estamos en tu presencia. Habla a nuestro corazón, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pedro nos dice en estos versículos: esfuércense ahora en mejorar su vida. Conocieron a Cristo, están en la fe. Ese fue el primer paso. Ahora esfuércense ¿en qué? En mejorar su vida. Tu vida en Cristo debe estar en continuo crecimiento. Mi vida en Cristo debe estar en continuo crecimiento. Los últimos versículos que leímos muestran que mi vida cristiana no es estática, tampoco es automático, como cerrar la puerta de la casa, que a veces te olvidas si la cerraste o no. ¿Cuánto les pasó? ¿Cerré o no? Salís y haces como, sí, está cerrada. Porque lo haces tan automático, tan robótico que a veces te olvidas. Entonces la vida cristiana no es estática, no es automática. Si uno como cristiano quiere dejar de estar quieto, quiere dejar de estar ocioso y sin fruto, tengo que comenzar a ser discípulo. Ser discípulo no es solo venir un servicio a la semana. Ser discípulo es ser discípulo, aprendiz cada día de la semana. Continuamente desarrollar y construir mi fe. Ser discípulo es entender que debo ser enseñado. Ser discípulo es entender que no importa la posición que ocupe yo en la comunidad de fe, es que tengo que ser discipulado. Porque estar en un lugar en el servicio no significa que te evite que te alejes o que tropieces. ¿De qué manera? Y Pedro nos da algunos puntos de cómo construir y desarrollar nuestra fe. Del versículo 5 al versículo 7. Pedro primero dice: añadid a la fe, ¿qué? Virtud. Virtuoso, según el Nuevo Testamento, es quien es una persona que cumple toda la voluntad de Dios. La fe plena es entregarse a la palabra y a la voluntad de Dios. Virtuoso es una persona que rinde su corazón a Cristo y no solo cree, sino que obedece a Dios. A tu fe, Pedro dice, añadile acción. A tu fe, añadile un verbo. Obediencia a la voluntad de Dios. No solo fe porque sí, sino que a tu fe, Pedro se une un poco a Santiago y a Pablo cuando dice: a la fe hay que ponerle algo más. Y en este caso, Pedro habla de virtud. Cumplir la voluntad de Dios implica obediencia. No obediencia solo a venir una vez por semana a un servicio. Obediencia en amar al prójimo.
obediencia en ser misericordioso, obediencia en ser manso y humilde de corazón, obediencia en ser luz a los que me rodean, obediencia en amar al prójimo, obediencia en perdonar aunque no sienta perdonar. Obediencia, por eso Colosenses 3:1 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En Efesios leemos: no sirviendo al ojo como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Santiago nos dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado. ¿En qué? En lo que hace. Entonces, a tu fe añadirle ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Conocimiento habla de un sumergirse amoroso. El conocimiento de Dios viene de estar más en su presencia. Y el estar más en la presencia de Dios me genera una sensibilidad especial para percibir lo que Dios es y lo que Dios quiere de nosotros. Pastor, ¿cómo hago para escuchar a Dios? Pastor, ¿cómo hago para orar y que ocurran milagros? Pastor, ¿cuánto tiempo orás en tu casa? ¿Cuánto tiempo pasás con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicás a leer la Biblia? Más que scrollear en Instagram o en Facebook o en X. A la virtud, conocimiento. Para tener virtud es necesario mi conocimiento de Dios. Colosenses nos dice: seáis llenos del conocimiento de su voluntad, para que andéis como es digno, llevando frutos, creciendo en el conocimiento de Dios. No te sirve una fe estática. No te sirve una fe sin virtud y sin conocimiento. Al conocer a Dios tengo mayor luz. Y esta luz nos va a iluminar para que lleguemos a entender con claridad, con cada vez mayor claridad, nuestra realidad cotidiana de todos los días. Pero a tu virtud añadirle conocimiento. Por eso en Filipenses leemos: y lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga creciendo cada vez más. ¿En qué? Y todo discernimiento. En la vida nuestra como cristianos es de suma importancia el estudio de la palabra de Dios, tu vida devocional, porque la fe no sirve de nada sin virtud y la virtud sin el conocimiento de Dios. Tu fe debe ser construida, tu fe debe ser desarrollada. Después Pedro les dice y nos dice a nosotros hoy: al conocimiento, esta les va a gustar. ¿Qué dice? Dominio propio. Alguien dijo: quien avanza por el camino del conocimiento aprende a dominarse cada vez más, porque sabe cuáles son los verdaderos bienes, de qué se trata en primer lugar, sabe sobre todo en cuántas cosas sin importancia gastamos nuestro tiempo. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio. Corintios, la primera carta que escribe Pablo en el capítulo 6, versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo, ¿qué dice? Mi conocimiento de Dios fortalece mi dominio propio. Mi conocimiento de Dios me hace ser señor de mí mismo. Qué difícil es decir que no. No, me estoy cuidando. No, te agradezco. Bueno, un cachito cortame acá al refilón, ¿no? Costadito. Y ahí cedemos un poquito. Agua para mí, no soda. No, pero está bien fresquita. Sí, la verdad que, bueno, sí, un poco. Un poquito nada más, ahí medio vaso. Y cedemos, y cedemos. Qué difícil cuando la comida es tan rica.
Mira cómo se ríen, ¿eh? Esa. Mi conocimiento de Dios fortalece mi dominio propio, porque sé lo que conviene y lo que no me conviene. Porque al conocer a Dios, empecé a conocer el valor de lo eterno y el valor de lo temporal. Necio, le dijo el Señor Jesús a uno, almacenaste tanto y hoy vienen a pedir tu alma. Cuando uno va conociendo a Dios, se va dando cuenta del valor eterno y de lo temporal. El que se contiene sabe dominar sus pasiones y apetitos. Es señor de sí mismo. Esta virtud no es debilidad, sino fuerza contenida, porque nuestras tendencias y pasiones salen a flote fácilmente. ¿Cuántos son como decimos en Argentina, te calentás como, no, que son una pólvora, boom, explotás enseguida? ¿Qué estás haciendo acá? Tenemos una amiga que tiene un TOC, se le dice, ¿no? Yo a veces le ponía el papel así y ¿sos de esos? No puedo caminar en esta vereda porque las cosas están torcidas, me voy al frente. Más madera, así. Ya sabía cómo sacarla rápido, ¿no? Gálatas nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. A libertad fuisteis llamados, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Santiago nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ay, Dios me puso el taquito enfrente mío y bueno, ¿qué le va a hacer? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Vos te pusiste el taquito ahí adelante tuyo y vos te lo querés comer. Pichín, ¿eh? Mi conocimiento de Dios es el que pone el freno. Es el que pone el freno a no ser llevado por mis deseos carnales. Es el que me afirma en la verdad de Dios y no me deja arrastrar por la corriente de este mundo. Dios te da y Dios me da el poder del no. Decir que no. No voy a orar. No voy a leer la Biblia. No voy a escuchar más a este youtuber porque la verdad me está llenando la cabeza de una forma. No voy a hacer esto. No, Dios te da el poder del no. Del no. ¿Cuánto mejoraría nuestra vida, tu vida, mi vida, si tendríamos este poder del no? Romanos 8 nos dice, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tercero, al dominio propio, ¿qué dice Pedro? Cuarto, perdón, paciencia. Y paciencia, ¿sabes qué significa en este versículo? Constancia. Entonces, constancia, perseverancia, ¿en qué? Estamos en una clase, ¿eh? Constancia en el dominio propio. Dije que no a la harina hoy. Bueno, tenés que decirle que no mañana también. Y que no al otro día. Y que no al otro día. Y que no al otro día. Constancia, paciencia nos está hablando de resistir. En vuestro dominio propio poned la paciencia. El aguante paciente. Sé paciente. No pierda las esperanzas, seguí orando, seguí clamando, sé constante, sé paciente. Mantener disciplina en oración, mantener disciplina en tu devoción. La paciencia, hablando de paciencia, podemos hablar de tantos héroes de la fe que fueron pacientes, constantes. Imagínese Noé construyendo un arca. Nunca en la historia de la humanidad había caído agua del cielo. Nunca. La tierra se regaba por aspersión, no por lluvia. Si usted no lo sabía, se lo sabe hoy.
Y Noé estaba haciendo un barco que no tenía ni idea lo que estaba haciendo. Todos los días como esta hermosa semana, soleado, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Está bueno, para aquellos que nos gusta andar afuera. Y Noé fue constante, fue paciente. Sé constante, sé paciente. Y sí, pero mi esposo, y sí, pero sé paciente. Seguí amando, seguí dando, seguí amando. Constancia. La fe es constancia. La fe es dominio propio. Timoteo nos dice: persiste en ello y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Constantes, persistiendo en el conocimiento para no ceder y ser cada día y cada vez más fuerte. Experimentamos la constancia, la firmeza, con esa capacidad de aguantar, que fortalece, que anima. Alguien dijo que quien puede dominar sus deseos, tiene poder sobre ellos, puede también resistir en las dificultades y trabajos que proceden de afuera. Quien está acostumbrado a satisfacer todos sus deseos no tendrá fuerzas para resistir en los momentos duros. Si sos paciente, constante, fuerte en Dios, van a venir los tiempos duros, porque a todos nos tocan los tiempos duros, y vas a seguir siendo fiel y constantes. Pero tenés que construir tu fe. No todos los días hay milagros. No todos los días sentís la voz de Dios. No todos los días anda todo sobre ruedas. Y en ese momento de dificultad, mi constancia, mi fe construida sobre la roca, me va a hacer persistir, avanzar, continuar. La constancia, la paciencia en su palabra, frente a la prueba nos va a dar el control de nosotros mismos, pero algo continuo, y nos va a traer la victoria. Hebreos 12:1 nos dice: sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con constancia la carrera que se nos propone. Hebreos 10:36: tenéis necesidad de paciencia para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido. Queremos que llegue todo tan rápido y no disfrutamos el caminar con Dios. No disfrutamos el hecho de la constancia y ver el obrar de Dios. Constancia. Y después Pedro sigue escribiendo. Dice: a la constancia, a la paciencia, piedad. Piedad. Y piedad significa caracteriza a una persona que va en pos de Dios, que hace todo lo que le agrada a Dios. Una persona con piedad. Alguien dijo: solo quien resiste en la batalla contra la concupiscencia indomable y contra los poderes hostiles a Dios puede honrar realmente a Dios. Su culto ya no será una mera confesión oral, un discurso vacío, sino una piedad probada, depurada. ¿Qué significa? Tu culto a Dios es un sacrificio vivo. Romanos 12. Tu fe tiene que ser piedad. La piedad significa amar al prójimo, bendecir a los que los maldicen. Y muchos se olvidan que el prójimo es la esposa que tenés al lado tuyo y es el esposo que tenés al lado tuyo. Este no cambia más, este es una basura. Y lo primero que haces es desistir, renunciar. No hay constancia, no hay dominio propio, no hay amor, no hay piedad, no está Dios ahí. Fe es algo que se construye. Dios forma su carácter en nosotros. Lucas 4:18, el Señor Jesús decía en su momento: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres las buenas nuevas, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Alguien piadoso es alguien que se mueve según lo que Dios le va hablando al corazón, sus palabras. Y Pedro sigue construyendo la fe y sigue diciendo: a la piedad, afecto fraternal. Mi muestra de que amo a Dios
es con el que está al lado tuyo. ¿Cómo tratás al que está al lado tuyo? Eso. Le preparás el desayuno todas las mañanas. Yo cuando no tenía trabajo, mi esposa sí, yo me levantaba temprano para prepararle el desayuno. Ahora ella me prepara a mí, porque todo lo que uno siembra... Es lindo que nos hagan las cosas, ¿no? Es lindo que nos mimen. Pero es lindo echar en cara. Yo le hago esto, yo le hago lo otro, yo le hago esto, yo le hago lo otro. ¿No? Y él no hace nada, es un vago. Todo el día jugando a la Play. Tiene ya 40 años y juega a la Play. El respeto auténtico a Dios se va a manifestar siempre en el amor activo. Esta es su medida y esta es su meta. Mi respeto auténtico a Dios es como trato al que está al lado mío. ¿Sí? Por eso yo amo a mi suegra y la extraño muchísimo. No sé por qué se ríen. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mancha ante Dios es esta, visitar a los huérfanos, a la viuda en su tribulación. Primera de Juan 4:20 nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si vos decís yo amo a Dios y golpeás a tu esposa, sos un mentiroso. Si vos decís yo amo a Dios y todo el tiempo insultás a tu esposo, que es una porquería, que no sirve, que no cambia, y decís que amás a Dios, sos una mentirosa. Mentiroso, decía Enrique Iglesias. Dejemos de mentirle a Dios y empezá a construir tu fe en Dios. Deja de hablar mal de tu hermano, porque no importa si tu hermano se equivocó, pero si vos hablas mal de tu hermano, está demostrando que no amás a Dios. Dios no te puso para juzgar, Dios te puso para amar. Dios es quien juzga. No sirve de nada tener piedad si no hay afecto. Ver y amar a Dios en los hombres es prueba de respeto a Dios. Ver y amar a Dios en las personas que te rodean, aunque estos sean, viste que está ahora la onda del que no es cristiano es una porquería. Del que no va a la iglesia ya está condenado, se van ahí todos al infierno, decimos ahí. ¿Y de quién tenía Jesús compasión? De los que andaban sin pastor, de los perdidos. Deja de odiar a los que nos tienen a Cristo y empezá a amar. Porque si vos odias a los que nos tienen a Cristo, estás odiando a Dios mismo. Hermano, construí tu fe. Construí tu fe. Porque Dios ha creado a la humanidad a imagen suya. Lo que hemos hecho, dejado de hacer al más pequeño de nuestros hermanos, se los hemos hecho o negado a Jesús. Y por último, Pedro, y no los quiero aburrir, dice: al afecto fraternal, amor. El amor cristiano no es un mero sentimiento humanitario, sino es aquel amor que se da por entero hacia el otro, como Cristo lo hizo. ¿Cómo es posible que haya tantos matrimonios cristianos rotos? Porque no han construido su fe. Porque no entienden de qué se trata la fe en Cristo. La fe en Cristo es darse al otro. La fe en Cristo es piedad. La fe en Cristo es conocimiento de Dios. El amor de Cristo es incondicional. Por lo tanto, debo tener ese mismo amor. Dar sin esperar recibir nada a cambio. Yo no le regalo a mi esposa porque espero recibir un regalo de mi esposa, aunque me guste también. Aunque te guste. Amá a tu esposa. Sacala a comer. Ay, pero hay que trabajar. Necio. Van a pedir tu alma. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que guardaste?
Hay muchos hispanos que vienen a este país y se rompen el lomo laburando, trabajando. Familias rotas, hogares destruidos, niños abusados, olvidados. Y lo triste es verlo en familias cristianas. La fe se construye. La Biblia no es un libro que abrís solo los domingos. La Biblia es tu regla de fe y de conducta. El versículo 8 termina de la siguiente manera. Si todas estas cosas, dice Pedro, la que vimos recién, están presentes en tu vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Suave, Pedro. En el camino del discipulado hay avance o retroceso. No hay inmovilidad. Hay fuerza y seguridad en avanzar o hay peligro y fracaso en la retirada. Si sos discípulo, o avanzás o retrocedés. Porque el quedarte en el mismo lugar significa retroceder. Dejar de perseverar en el desarrollo del carácter cristiano, dice Pedro, va a conducir a la ociosidad, a la falta de fruto, a la ceguera, a la miopía y olvido. Eso dice el versículo 9. Ociosidad. ¿Qué es la ociosidad? Solo una vida vivida en comunión con Dios puede ser verdaderamente efectiva. La guía del Espíritu Santo va a eliminar la condición del ocio y asegura mi vida con relación con el Espíritu Santo la máxima eficacia. Mira, de no ser guiados por el Espíritu Santo vamos a estar cosiendo sin hilo. Carencia de fruto. Es posible que conozcas a Jesús y tengas un gran conocimiento de la Biblia, pero también es posible que teniendo ese gran conocimiento de Jesús puedas estar sin fruto en este conocimiento. Dejar de practicar lo que conocemos lleva inevitablemente a una esterilidad. Pon en práctica lo que conoces. Me gustó esto y se lo quiero compartir. Un flujo adentro sin corriente afuera fue lo que mató al mar muerto. No tenía corriente. Y mata también la productividad en el ámbito espiritual. Si no hay una corriente del Espíritu, si esto que recibís no lo das, vas a ser un mar muerto. Versículo 9 dice Pedro, pero el que tiene estas cosas, el que no tiene, estas cosas, tiene la vista muy corta. Y cuando él habla de vista muy corta es una palabra griega que es miopía. ¿Cuántos son miope como yo? ¿No? Yo necesito los binoculares para ver de lejos, pero no lo necesito para ver de cerca. ¿Sí? Entonces habla de miopía. Después, es miope, es ciego, habiendo olvidado, dice, la purificación de sus antiguos pecados. Miopía, cuando Pedro dice miopía, el que no tiene estas cosas, que no construye su fe, el que no es discípulo, está tan ocupado con las cosas materiales que descuida las espirituales. ¿Qué significa? Miro lo que está delante mío y no lo que está allá. Miro lo que está acá, pero no puedo ver lo que está allá. ¿Querés ver lo que está allá? Construí tu fe. Construí tu fe. No solo que es miope, sino también ciego, carece de discernimiento y se olvida. ¿De qué se olvida? De los pecados que Cristo te perdonó. Llega un punto que te olvidás y volvés
a moverte y a jugar en los pecados que Él te perdonó. Por lo cual, hermanos, y acá termino, se lo prometo. Por lo cual, hermanos, versículo 10, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hacer firme nuestra vocación y elección es simplemente afirmar nuestra salvación con una vida que dé frutos, con una vida que dé crecimiento. Una vida santa se demuestra la realidad de nuestra salvación. Las evidencias de nuestra salvación en nuestra vida cristiana es un continuo crecimiento. No significa ser perfecto, significa que estoy en un continuo crecimiento. Dios nos ha llamado por su gran misericordia, por su gracia inmerecida, pero al mismo tiempo tenemos que aplicar todo nuestro esfuerzo para proseguir adelante hacia arriba en el camino. Y esa misma fuerza viene de Dios para ayudarnos en cada área que nos cuesta mejorar. Si mantenemos el movimiento, dice Pedro, este último versículo, el final de la carrera será el reino de los cielos. Y no vamos a resbalar en el camino. Pedro no está diciendo que no vamos a pecar nunca. Vamos a pecar, nos equivocamos. Lo que Pedro está diciendo es: si construís tu fe, no te vas a alejar del camino. Vas a tropezar y te vas a levantar. Vas a golpear y te vas a golpear y vas a avanzar. Pero no te vas a alejar. Vas a estar suficientemente fuerte para proseguir, para levantarte, para sanarte, para avanzar, porque has aprendido a ser discípulo. Vas a tener la capacidad de restaurar tu matrimonio. Vas a tener la capacidad de restaurar la relación con tus hijos. Vas a tener la capacidad de restaurar la relación con tus padres, porque sos discípulo. No vas a abandonar, no te vas a retirar, sino que vas a poder hacerlo. Y vas a alcanzarlo. La imagen que tiene en mente Pedro es la de una marcha. Y quiere decir que nunca nos saldremos del camino si nos quedáramos atrás. Dios está con nosotros. El esfuerzo es grande, pero la ayuda de Dios también. Él está con nosotros. Y estamos en un continuo crecimiento. Somos vasos de barro. Y mi actitud, tu actitud, tiene que ser: Señor, quiero seguir creciendo. Creciendo. Quiero amar más a mi esposa. Quiero amar más a mis hijos. Quiero amar más a mi esposo. Quiero entender cuál es su lenguaje de amor. Quiero entender cuál es su lenguaje de amor. Quiero dar más. Quiero aprender. Quiero atender a mi esposa. Quiero atender a mi esposo. Mi esposa que se esfuerza tanto con los chicos. Quiero estar cerca. Hermanos, póngase de pie. Señor, somos discípulos.